Hola chicos, buenas tardes. Hoy en la materia de química continuamos con el módulo 5, tabla periódica de los elementos, parte 2. Hoy hablaremos de las propiedades periódicas. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos, por lo que varían según la ubicación de la tabla. Ellas son energía o potencial de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radioatómico, carácter metálico. La energía o potencial de ionización se define como la energía necesaria para quitar un electrón, siempre estamos hablando de un electrón del último nivel, de un átomo neutro en estado gaseoso. En un grupo va a disminuir al aumentar Z, es decir, esto es un mismo grupo, va a disminuir al aumentar el número atómico. Y en un mismo periodo, recuerden que el periodo son las divisiones horizontales, va a aumentar al aumentar Z. Les voy a decir bien en claro que tienen esto que saberlo muy bien, porque muchas veces le preguntan cuál tendrá mayor afinidad electrónica, tal o cual elemento. Entonces ustedes tienen que saber muy bien cómo disminuye y cómo aumenta dentro de la tabla periódica, con todas las propiedades periódicas. Afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la energía que se libera o absorbe cuando se adiciona un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso para formar un anión. Es decir, es la variación de la energía que se libera o absorbe cuando se adiciona un electrón. En un grupo va a disminuir al aumentar Z y en un periodo va a aumentar al aumentar Z. O sea, va a disminuir al aumentar el número atómico y va a aumentar al aumentar Z en un periodo. En horizontal aumenta al aumentar Z y en un mismo grupo va a disminuir al aumentar Z. La electronegatividad es la tendencia que tiene un elemento de volverse negativo, es decir, volverse un anión, lo que equivale a decir a ganar electrones. En realidad, la definición más práctica es la tendencia que tiene cada elemento a recibir electrones. En un mismo grupo va a disminuir al aumentar el número atómico y en un periodo va a aumentar al aumentar Z. En realidad, los elementos que están del lado izquierdo de la tabla son electrones positivos y los elementos que están más a la derecha de la tabla son más electronegativos. Otra de las propiedades periódicas es el radioatómico. El radioatómico se define como la mitad de la distancia internuclear en una molécula diatómica. Nosotros habíamos hablado cuando hablábamos, les enseñé los óxidos, había 7 moléculas que eran diatómicas, que era el cloro, el oxígeno, el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno, el bromo, no se las menciono todos porque ya se las había mencionado anteriormente. Entonces, el radioatómico se define como la mitad de la distancia internuclear de una molécula diatómica homonuclear. Es decir, si yo tengo el bromo 2, es la distancia que hay entre núcleo y núcleo de los dos átomos. En un grupo va a aumentar el número atómico y en un periodo va a disminuir al aumentar el número atómico. Carácter metálico. El carácter metálico es mayor en los elementos menos electronegativos. Serán metales solo aquellos elementos con baja energía de ionización, ya que ellos pueden perder electrones fácilmente. Yo recién les había comentado
que los elementos que están del lado izquierdo de la tabla son electropositivos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen tendencia a ceder electrones. En un grupo va a aumentar Z. En un mismo grupo va a aumentar al aumentar Z. Y en un periodo va a disminuir al aumentar el número atómico. Y por último, vamos a hablar de conductividad eléctrica. ¿Qué es la conductividad eléctrica? Es la capacidad de conducir la electricidad. Esta conducción se debe a la movilidad de los electrones libres o electrones de valencias existentes en el metal. En un grupo va a aumentar al aumentar Z, es decir, va a aumentar al aumentar el número atómico. Y en un mismo periodo va a disminuir al aumentar Z. ¿Sí? Bueno, con esto vamos a terminar las propiedades periódicas, pero quiero recalcar bien cada una de las propiedades, cómo aumenta o disminuye en la tabla periódica. La energía o potencial de ionización en un mismo grupo va a disminuir al aumentar el número atómico y va a aumentar al aumentar el número atómico. La afinidad electrónica va a disminuir también al aumentar el número atómico y en un periodo va a aumentar al aumentar el número atómico. La electronegatividad va a disminuir al aumentar el número atómico y va a aumentar al aumentar el número atómico, hablando siempre del mismo periodo. El radioatómico va en un mismo grupo va a aumentar al aumentar Z y en un mismo periodo va a disminuir al aumentar el número atómico. El carácter metálico en un mismo grupo va a aumentar al aumentar el número atómico y va en un periodo a disminuir al aumentar el número atómico. Y por último, la conductividad eléctrica en un mismo grupo va a aumentar al aumentar el número atómico y en un mismo periodo va a disminuir el número atómico. Con esto terminamos las propiedades periódicas y cualquier duda que tengan me las hacen llegar. Que tengan muy buenas tardes.